Mi nombre es Mary Sofía Madrid Santana y vamos a trabajar la unidad 4, que es decisiones de inversión a largo plazo. Tenemos el caso de una empresa industrial que debe decidir acerca de dos opciones de compra de maquinaria y equipo, y pues nosotros somos delegados por el SEO para evaluar la viabilidad de los proyectos y tomar la mejor decisión a través de una recomendación basada en las indicaciones BAM, TIR, EVA. Entonces vamos a determinar cuál proyecto es más conveniente teniendo en cuenta los resultados de cada indicador. Bueno, como datos generales tenemos con cualquiera de las dos maquinarias, la empresa espera generar 300 millones anuales en ventas con un incremento estimado del 5% anual. Los costos de ventas actuales equivalen al 80% y los gastos operacionales al 10% del ingreso por ventas, respectivamente. La tasa de impuestos sobre la renta es de 35%. Los inversionistas desean obtener un rendimiento mínimo del 25%. Tenemos la maquinaria A, que este equipo tiene un costo de 100 millones y permitiría reducir el costo de ventas en un 5% adicional, es decir, a 75% de las ventas. Sus gastos de mantenimiento ascienden a 2 millones anuales. La depreciación es en línea recta a 10 años. Vamos a considerar un valor de salvamento contable del 10%. La maquinaria B, este equipo tiene un costo de 120 millones y permitiría reducir el costo de ventas en un 7% adicional, es decir, a 73% de las ventas. Sus gastos de mantenimiento ascienden a 3 millones anuales. La depreciación es en línea recta a 10 años. Vamos a considerar el valor de salvamento contable del 10%. La financiación. La empresa decide financiar el 40% de la inversión en cualquiera de los dos proyectos, pero el proyecto A lo financiaría a 3 años y el B a 5 años. La tasa de interés que cobra el banco es del 12.34% efectivo anual. Vamos a suponer que la amortización del préstamo se realizará en cuotas anuales. Entonces, para evaluar la viabilidad de los proyectos A y B, vamos a calcular sus respectivos flujos de caja, el costo promedio ponderado de capital, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el valor económico agregado, y los proyectos se evaluarán a 10 años, que es la vida útil de la maquinaria. Los datos generales, bueno, el horizonte de la evaluación 10 años, ventas iniciales año 1 300 millones, incremento de ventas 5 millones, gastos operacionales antes de mantenimiento 10% de las ventas, tasa de impuestos sobre la renta 35%, tasa de rendimiento mínimo esperado de 25%, tasa de interés préstamo 12.34% efectivo anual. Financiación 40% del costo del equipo, valor de salvamento contable 10% del costo del equipo, depreciación línea recta 10 años. Las tablas de amortización de los créditos, el 40% de la inversión se financia. El monto de la maquinaria A, el monto del préstamo 100 millones por 40% es igual a 40 millones, plazo 3 años, tasa efectiva anual del 12.34%. La cuota anual fija se calcula con la fórmula de cuota fija, que esto nos da, aplicando la fórmula, nos da un valor de 16.845.554 anual. En el año 1 tenemos el saldo inicial 40 millones con sus intereses, la amortización, la cuota, el saldo final. Como está a 3 años, pues en 3 años ya se pagaría pues el tema del crédito. Vamos a ver la amortización del crédito de la maquinaria B. Monto del préstamo 120 millones por 40% es igual a 48 millones. El monto del préstamo 120 por 40, el plazo a 5 años, la tasa efectiva anual es del 12.34%. Aplicando la fórmula de la cuota, da igual a 13.674.845 pesos de forma anual. Vemos la tabla de amortización, aquí tenemos el saldo inicial, los intereses, la amortización, el saldo final a 5 años, terminaría a pagar. El flujo neto para cada proyecto se calcula el flujo de caja libre, luego el flujo de caja del inversionista que considera el servicio de la deuda, intereses netos de impuestos y amortización. Supuestos cálculos, bueno, la depreciación, que es el costo menos el valor de salvamento,
dividido en los años. Entonces la maquinaria A da 9 millones anuales, la maquinaria B 10.8 millones anuales. Los ingresos y gastos operacionales aumentan el 5% anual. Debido a la complejidad y longitud de los flujos de caja completos a 10 años, se presenta una estructura detallada del flujo de caja del inversionista para ambos proyectos, mostrando los valores clave para los primeros años y el año final. Proyecto A, valores en millones, inversión inicial 100 millones, ingreso de préstamos 40, ingreso de capital propio 60 millones. Entonces acá tenemos la tabla que es el concepto, los ingresos, costos de venta, gastos operacionales, gasto de mantenimiento, EBITDA, depreciación, intereses de préstamo, utilidad de interés, impuestos, utilidad neta, más depreciación menos amortización de crédito, los FCI antes del valor salvamento neto de impuesto, FCI final. Entonces acá nos da, se calcula pues desde el año 1 al año, pues, al año 10. En el año 10 pues el valor final nos da 56.20. El crédito A termina en el año 3. En el año 10 se incluye el valor de salvamento contable de 10 millones netos de impuestos asumiendo venta. El flujo total en el año 10 es 47.20 pesos, más 9 pesos igual .5620 pesos. Millones de pesos. Para el proyecto B, los valores en millones, la inversión inicial son 120 millones, el préstamo 48 millones, el egreso de capital propio 72 millones. Entonces vemos igual, el crédito B termina en el año 5. En el año 10 se incluye el valor de salvamento contable de 12 millones netos de impuestos. El flujo total en el año 10 es de 54.53 más 10.80 es igual a 65.33. Los indicadores de financiamiento, que es la BPN, la TIR, la UAS y la EVA. El cálculo de la UAS, costo promedio ponderado de capital. Es necesario usar el FCL, que tenemos rendimiento del 25%. El EVA si requiere UAS. De la proporción de la deuda, vemos que el 40%, la proporción de capital propio el 60%, el costo de la deuda 12.34%, el costo de capital propio 25%, la tasa de impuesto 35%. Entonces, pues aplicando la respectiva fórmula, nos da que la UAS es 18.21% para ambos proyectos. Vamos a calcular la BPN y la TIR usando la KFC y la K, que es igual al 25%. Entonces el indicador del proyecto A, una BPN, son 6.98 millones. Y con el proyecto B son 16.63 millones. El indicador de la TIR con el proyecto A son 27.6 millones. Y con el proyecto B 31.8%. Los cálculos de la BPN y la TIR se basan en los flujos de caja del inversionista y la tasa de descuento del 25%. EVA, que es el valor económico agregado, requiere calcular el capital contable neto operativo NOA y el WACS. Se calcularía año a año, lo que es complejo de mostrar aquí en detalle. El EVA se usa para medir la riqueza generada en cada proyecto. Generalmente un proyecto con BPN positivo tendrá un EVA positivo acumulado. Como los BPN de ambos proyectos son positivos, ambos generan el valor económico para la empresa. La preferencia de los proyectos según los indicadores calculados. Entonces el indicador de la BPN del proyecto A es positivo de 6.98 millones. El del proyecto B también es positivo de 16.63 millones. La decisión, ambos son viables, pero B es mejor. Vamos a ver el indicador de la TIR. 27.6% desde el proyecto A y el proyecto B 31.8%. La decisión, ambos son mayores a la que del 25%, pero B sigue siendo mejor, que es más alto. La EVA, el proyecto A da positivo acumulado y el proyecto B positivo acumulado también. Entonces la decisión, ambos generan valor. Recomendaciones. Ambos proyectos son financieramente viables ya que sus indicadores BPN y TIR superan los criterios mínimos establecidos por los inversionistas, que es el que del 25%. Sin embargo, el proyecto B es más conveniente por las siguientes razones.
El valor del BP en el proyecto B genera un valor actual neto superior a 16.63 millones versus 6.98 millones, lo que indica una mayor creación de riqueza para los accionistas. Mayor TIR. El proyecto B tiene una tasa de retorno interna significativamente mayor, 31.8% versus al 27.6%, lo que muestra una mayor eficiencia en el uso del capital invertido. Los mejores márgenes. La reducción del costo de ventas al 73% en el proyecto B es superior a la del proyecto A al 75%, resultando en mayores flujos de efectivos operativos a lo largo de los 10 años. Entonces se recomienda la adquisición de la maquinaria B. ¿No? Muchas gracias.